Artículo 14. El programa político de Tandil. Opinión, reportajes al estilo de Enrique Quique Lagut. Artículo 14, ciclo 24, es presentado por Celular Tandil, servicio técnico y ventas, cambio de pantalla, cambio de batería, sistema de carga, venta de accesorios, reparaciones en el día, presupuestos sin cargo, personalizada atención, Celular Tandil, Alem 715. La Mila, Rodríguez 992. Elaboración propia de milanesas y hamburguesas, pollo, carne y cerdo, ventas por mayor y menor, reparto a domicilio. La Mila, Rodríguez 992, pedidos al 2494 67 48 44. Artículo 14. Con el estilo de Quique Lagut. Repartir las riquezas, llevándole a todos el pan a sus mesas. Y vamos a esperar que usted pueda lograr, sin hacer excepciones, que a la cárcel irán los que deben pagar todas sus corrupciones. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Aquí estamos junto a ustedes en una nueva emisión en vivo, en directo, como es martes y jueves, de 16 a 17 horas, aquí a través del Facebook de Artículo 14, como digo siempre. El artículo y el 14, todo en letras, ¿eh? Y después, por supuesto, todas las entrevistas las pueden mirar en el momento que ustedes quieran, a través de nuestro canal de YouTube, Artículo 14 Tandil. Todo en letras, por supuesto que está en Instagram también, y en YouTube, en Facebook también, ¿eh? Así que en el momento que ustedes quieran pueden seguir las entrevistas de Artículo 14 de este ciclo 24. Este es el programa que iniciamos allá por el 2001 y se transformó en forma ininterrumpida desde el 2001 el programa político aquí en la ciudad de Tandil. Lo están viendo aquellos que nos siguen permanentemente. Daniel Albanese, presidente de la Cámara de Transporte Tandil, aquí está junto a nosotros y hemos charlado ya con Daniel a lo largo de 24 años. No, la verdad que no sé ya la cantidad de veces, pero hemos charlado muchísimo con distintas problemáticas, con distintos temas que tienen que ver con el transporte público. Pero bueno, primero te saludo, Daniel, gracias por estar, ¿eh? No, un gusto como siempre, Quique, gracias a vos por la invitación. Comento, y ahí quiero hacer una pequeña introducción para que dejarte después a ver cuál es la situación. Hace no muchos días que tuvieron la gentileza de invitarme, Cámara Empresaria, una conferencia de prensa de la Cámara de Transportes, donde estaban presentes la Cámara de Transportes, no sé si todo, pero estaba la gran mayoría. Todo. Y estaba alguien que es colaborador de ustedes desde hace muchos años, el señor Bilbao, un especialista en transporte. Bueno, fue ministro de Transporte de la provincia. Exacto. Con nosotros desde el año 2009. 2009 que está... Que los costos, sí. Siempre fue una cuestión de que hubo, me acuerdo en la historia, ¿no?, de estos años, siempre hubo discrepancia con los costos que presentaba Bilbao y los costos que se hacían o que mandaba o enviaba a hacer el municipio de Tandil o los concejales, ¿no?, que manejaban el Consejo Liberante. IAPUC, normalmente. ¿Cómo se llamaba? IAPUC. Bueno. Después la universidad también había hecho. En un primer momento la universidad, sí. Yo rescato, y quiero comenzar con esto, porque el señor Bilbao mencionó, corregime por la duda porque la memoria, viste, que hace tiempo se están haciendo mal los estudios de costos, que eran esos estudios de costos que presentaba el municipio y obviamente los concejales, que se venían haciendo mal. Más allá de plantear esto, en una parte dijo o dio su opinión, una opinión personal, pero creo que en estos momentos la Cámara de Transporte debe estar de acuerdo con lo que decía Bilbao, porque claro. Obviamente.
sobre el desconocimiento o el conocimiento erróneo de los concejales en el tema transporte público. Era así, ¿no? La cuestión. Sí, se refiere a la metodología que utiliza. La metodología. Claro. Esto provocó después, esto salió en todos los medios, obviamente, y provocó una reacción en los medios. En cadena. Donde hoy puedo decir, y lo anunciamos así, que habría una situación que no había ocurrido durante todos estos años de la Cámara de Transporte y el Consejo Deliberante. Si fuera en criollo te diría que se terminó el romance. Nunca hubo, en realidad. Bueno, pero se terminó algo se terminó acá, ¿viste? No, en política todo pasa. ¿Todo pasa? Sí. Ahora, nada es para siempre. yo hice una pregunta que después salió replicada en muchos medios, te la hice a vos, mirá, Daniel. Si Tandil corría riesgos o peligro de que el transporte público, los colectivos dejaran de funcionar. Tu respuesta fue bastante categórica. Me dijiste, y sí, es posible. Como viene la situación, es posible. En el hoy, estamos en 27 de agosto, te hago la misma pregunta. ¿Y qué me respondés? Como posible es posible. Vos fijate que ayer hay una nota donde Fusaro, el vicepresidente de AETA en el AMBA, dice que corre riesgo el transporte en el AMBA a partir de septiembre. Es decir, todo el transporte en el país está en crisis. Olavarría quiere dejar de prestar el servicio, Azul también. Se cayó el transporte en Arrecife, se cayó en Carmen de Patagones, en Junín. Es decir, es una realidad que nos está golpeando muy duro a los transportistas. Entonces, ese riesgo existe, esa posibilidad está siempre latente. Lo que tenemos que ser inteligentes, tanto nosotros como los concejales, para encontrar alternativas y que esto no pase. Una ciudad como Tandil, como dijo Bilbao, la quinta de la provincia de Buenos Aires en cantidad de habitantes, no puede quedarse sin transporte, sería una locura. Así que bueno... Perdóname, ¿qué es poner inteligencia o qué es ser inteligente? Desde la opinión de ustedes, de la Cámara de Transporte, ¿qué es ser inteligente? Porque si no me estás diciendo... En el aire hay gente que no es inteligente en el tema transporte. No, lo que pasa es que es una situación compleja de resolver. Hay que buscar alternativas para achicar la brecha entre lo que es la tarifa técnica, lo que cuesta el servicio, y lo que puede pagar la gente o lo que está dispuesto el Consejo Deliberante o el municipio a que pague la gente. Esa diferencia, que es más de 200 pesos hoy por hoy, de acuerdo al último estudio de costo que hicimos, hay que encontrar alternativas para achicar esa brecha o compensarla de alguna manera. Bueno, esa es la discusión que queremos dar. Por eso yo he presentado el viernes una nota en el Consejo pidiendo una reunión, adjuntando nuestro estudio de costos y también la paritaria firmada el 9 de agosto. A eso me refiero, a que tanto nosotros como los concejales tenemos que encontrar soluciones pragmáticas que permitan que el servicio pueda continuar y ser usado por toda la gente, cada vez por más gente, ¿no? Si yo leo, como leí, que el presidente de la Comisión de Transporte del Consejo Deliberante dice, acá no estamos tratando ningún incremento más del boleto. A ver, ¿cómo lo toman ustedes en el sentido de... Me decís que pidieron una nueva entrevista, no sé cuándo será la nueva entrevista, pero... No depende de nosotros, eso lo decide el Consejo. Pero no se forman ya dos... A ver, ustedes no entran ya en un terreno que hay unas disputas entre Consejo Deliberante y la Cámara de Transporte, y muy mediática, que a veces es peligroso. Sí, claro, esta vez fue demasiado lejos para mi gusto, porque no se puede discutir en los medios, tenemos que discutir en el Consejo, me parece a mí. Y esta vez algunas discusiones se dieron en algunos medios y eso a mí no me gusta. Además fueron ad hominem, ¿viste? Sobre personas con nombre y apellido. Yo nunca di nombre de ningún concejal. Pero, digamos, esta diferencia es histórica. Digamos, los concejales dicen la gente puede pagar tanto y nosotros decimos, pero miren que este servicio que ustedes quieren vale tanto, cuesta tanto hacerlo. Bueno, a eso me refiero cuando digo tenemos que encontrar alternativas, discutir algunas posibilidades de cómo compensar esa brecha que es muy importante hoy, que se ha acrecentado desde diciembre para acá y que antes no existía. Entonces, bueno, es todo un desafío.
Ahora, yo te diría, y mucha gente debe estar pensando esta pregunta, ¿y el usuario qué? Porque también hay una realidad. El usuario ve resentido porque se comienzan a acotar servicios, obviamente, ¿no? Claro. Bueno, el AMBA acaba de anunciar que va a sacar servicios nocturnos y fines de semana. Es que vos no te cierran los números. El que pierde siempre el usuario. Lo importante, claro, pero digamos, no es una situación que tengan que definir los empresarios, me parece. Lo que tiene que pagar o puede pagar o quiere que pague. Porque el municipio o el consejo deliberante podría decidir que fuera gratis el boleto si quiere. Claro, lo que pasa es que hay que compensar después la diferencia entre lo que cuesta hacerlo y lo que se recibe por recaudación de venta de pasajes. Si mañana consiguieran subsidio o decidieran subsidiar todo el transporte, podría viajar gratis. Claro, pero estamos en los extremos, para poner los extremos, ¿no es cierto? Sí. Para poner dos extremos. Me acuerdo que eso lo pedían hace muchos años los sectores de izquierda. Bueno, exactamente. ¿Te acordás que exactamente. los líos bárbaros? Claro, bueno. Pero fíjate el abanico qué grande que es. Claro. Ese abanico vos podés decir, bueno, hasta acá no. Ahora, la discusión siempre se discurre sobre la brecha entre lo que cuesta el servicio realmente hacerlo y lo que se recauda por venta de pasaje en función de la tarifa que es política, se define ahora, políticamente. Esa brecha, si yo me llevo, presté mucha atención en la conferencia de prensa, si yo me llevo por las palabras del señor Bilbao, si vos haces ya un diagnóstico que no es el preciso, estás complicadísimo. Sí, claro, cuando partís de datos erróneos no podés llegar más que a un error. Y eso es lo que decimos nosotros. Nos parece a nosotros, por eso queremos ver en la reunión, que el Consejo Deliberante está manejando datos erróneos. Porque nosotros los datos que tenemos son los que otorga el SUBE. Ellos dicen que también no puede haber dos datos del SUBE, tiene que haber uno solo. En términos de kilómetros, de pasajeros, de transacciones, eso es indubitable. Entonces, alguien se está equivocando con los números, digamos. Y bueno, como vos decís, si partís de una premisa errónea, eso el resto muy bien en la conferencia de prensa. Todo el resto tengo que tomar en cuenta lo que dijo el señor Bilbao, no hemos escuchado la otra parte. Incluso agarró un pizarrón, fue muy didáctico. Pero bueno, esta es la gran discusión que queremos dar en el Consejo y donde esperemos ser lo suficientemente inteligentes para encontrar alternativas de cómo financiar. Pues fíjate que ahora tenemos un incremento salarial que es retroactivo a marzo, que hay que empezar a pagarlo ahora a partir del 29 de este viernes, de este jueves, ¿no? 22. Sí, 29 de este mes, de agosto, el jueves. Sí. Retroactivo a marzo y que es 44% de aumento, o sea, el chofer inicial... Eso es lo que habían arreglado ustedes hace mucho tiempo, hace poco. Claro, el chofer empieza a cobrar 1.060.000 el inicial de básico conformado. Pero eso no es a partir de la firma, sino es retroactivo a marzo, con lo cual tenés un montón de no remunerativos, cuotas y diferencias entre lo que pagaste y lo que tenés que pagar, que se van saldando cada 15 días. Bueno, es un montón de dinero. Que creo que acá el problema no está solamente en lo que vos decís, bueno, el gremio trata de sacar lo mejor posible. Claro, ¿no? es una negociación. Es una negociación del gremio. Sí. Acá es más el contexto. Claro, no es un problema que es por los choferes, por la UTA, por sueldo. Acá viene nosotros, cuando vimos el acta, le dijimos, mire que esto no lo vamos a poder pagar, esta es la realidad. Y después dijimos, pero ¿y si le generamos un paro a la ciudadanía por cada día de paro de transporte, gasta más o menos en medios alternativos el equivalente a 10 días de transporte público? Y después, la otra semana, esta que pasó, hubo 48 horas en algunas ciudades del interior y Tandil tampoco la tuvo. Firmamos sabiendo que va a ser muy difícil, se nos va a hacer muy cuesta arriba a pagar. Y bueno, esto también es parte del financiamiento que queremos discutir con los concejales, a ver cómo se pueden ir encontrando alternativas. Pero lo hicimos más que por nosotros, por la población, para que no se quedara sin transporte, porque el paro ya estaba decretado. Si llega a decir la Cámara de Transporte, bueno, por X motivo, ¿no? Hacemos un paro nosotros un lockout patronal de 48 horas, por ejemplo, o 24. ¿Es factible eso? No. ¿O están en una situación que no?
No, de ninguna manera, no. Primero por la gente, segundo porque, digamos, si no tenemos medios para pagar y no recaudamos, no salimos a trabajar, menos vamos a tener, no, al contrario. Nosotros apostamos a seguir trabajando y que, bueno, de alguna manera esta coyuntura vaya cambiando y la gente pueda mejorar su salario, viajar cada vez más en micro y demás y poder salir todos adelante. Pero eso es muy difícil. No da la situación que sea inminente. No, por eso. Tendríamos que hablar 2025 con mucho suerte, digamos. Hoy me preguntaba en otro medio y yo decía, vamos día a día, vamos viendo la coyuntura, claro. A mí no, pero digo esto porque cada vez que hacemos las promos en artículo 14 aparecen hoy al mediodía. Los otros medios. Y bueno, yo le decía, mira, un mes acá en este contexto es un año, ¿viste? Es un siglo, te diría, porque pasan tantas cosas en un mes que vos decís, increíble cuántas situaciones tenés que ir sorteando. Pero bueno, vamos día a día, vamos tratando de sobrellevar la coyuntura. La responsabilidad del transporte público en la ciudad, ¿es de ustedes los empresarios o es del municipio? Es del Consejo Deliberante, porque es lo que dice el pliego. Si no les gusta y se enojan, pero se lo decimos de buena manera. Son los responsables de garantizar la prestación del servicio y de entregar los recursos a las empresas para que puedan prestarlo en las condiciones que dice el pliego. Pero bueno, ellos dicen la gente y tendrán sus razones, yo lo entiendo. Pero alguna alternativa a esa brecha que yo te digo que hay entre lo que quieren que hagamos, que cuesta un determinado dinero, y lo que se recauda porque la tarifa se fija en tal monto, eso hay que ver cómo se compensa, cómo se achica esa brecha para que no se quiebre el sistema, porque si no, esto no se puede mantener mucho en el tiempo. Esto a la larga quebramos, ¿viste? Claro, pero la pregunta que hice en el día de la conferencia de prensa, y hoy te hago, que ha pasado ya unos días de la conferencia de prensa, digo, bueno, ¿hasta qué punto, que también es en detrimento del usuario, ¿no? ¿Hasta qué punto se achica la situación de frecuencia, bueno, unidades? A ver, sí, ya sé que si te pregunto cuántas unidades pueden adquirir. Ninguna. Hoy ninguna. No estamos en condiciones de cambiar ninguna. Pero hoy, por ejemplo, yo decía en esa nota hoy que por ese tipo de cosas es que nosotros pedíamos que dictaran la emergencia en el transporte. Y el entrevistador me dice, ¿y por qué no la dictaron? No, yo no puedo contestar eso, tiene que preguntárselo al Consejo Deliberante, porque no lo votaron, porque no la dictaron. ¿Qué beneficios tendría si el Consejo Deliberante de la Ciudad de Tandil, mediante una ordenanza tiene que ser, ¿no? Claro. Decreta la emergencia en el transporte. La emergencia del transporte público en la ciudad. Hay áreas que se pasan a discutir con el Ejecutivo, que por ser Ejecutivo son mucho más rápidas y se resuelven rápidamente. Vos fijate que no hemos podido resolver nada respecto de los viajes en vacío que hacemos, porque hoy ya tenemos más de un año de concesión y ya tenemos estadísticas de la cantidad de gente que viaja, qué sé yo, al Cristo de la Sierra, Caligüea, los distintos alargues que se han hecho. Y sabemos en qué horarios viaja la gente y en qué horarios va y viene vacíos. Nosotros le decimos, no me hagas ir 20 veces vacío, porque todo ese rojo que representa, hay que cargarlo al sistema y después presiona sobre la tarifa. Entonces resolvamos esto, veamos la tasa de uso real y hacemos los servicios que la gente necesita. Los que no suben ni baja nadie, ¿para qué los vamos a hacer? Bueno, eso desde el Ejecutivo yo creo que se podría haber resuelto rápidamente con mirar las estadísticas que todos los dos tenemos. En el Consejo Deliberante no se terminan de poner de acuerdo, son como 7, 8 bloques, no sé cuántos son, uno que sí, otro que no, se discute, nunca se llega a nada. Esto es lo que nosotros pedíamos cuando queríamos que se votara la emergencia en transportes, poder encontrar soluciones rápidas, porque lo nuestro no tiene mucho tiempo de espera. O sea que el contacto que ustedes tienen siempre, como fue otrora, es Consejo Deliberante, no con el Departamento Ejecutivo. No. El poder concedente es el Consejo Deliberante. Pero ante la situación especial que tiene todo el transporte público en la Argentina, desde que se fueron los subsidios, etcétera, nacionales, ¿no? ¿Nunca una reunión con Lunghi? Con el secretario
con el hijo de Con el hijo Miguel de Lungui, sí, muchas, sí. No Sí. con Lungui intendente. Pero no tienen poder de decisión en el tema tarifa, recorrido, frecuencia, todo eso lo define el Consejo. Por eso nosotros queríamos la emergencia, para acelerar. Porque en las discusiones eternas del Consejo no se terminan decidiendo nunca nada, no se ponen nunca de acuerdo. Perdón, se van a enojar por esto, pero es lo que yo pienso. Son muchos bloques, demasiado fracturados, fragmentados y no hay celeridad, qué sé yo. 7 bloques, 8, ¿cuántos son? No importa, la cantidad de no bloques se ponen de acuerdo. son lo que elige la gente, pero pero ante una situación muy especial. Lo que pasa es que inicialmente no era así, después se fracturaron los bloques, de un bloque se hicieron 2. Es la política. Sí, bueno, yo no entiendo mucho política. Es la política. La política está determinada como el arte de lo posible. Así que sí, son varias situaciones que se están planteando, pero en esas situaciones que puede plantear el Consejo Deliberante, que vos decís que se charla mucho, pero queda un poco ahí en la nada, está el usuario. Claro, por eso le decimos nosotros, miren, si ustedes le desfinancian el transporte y se cae el transporte, va a estar peor la gente, no mejor. No, pero vamos a traer a otra gente. ¿Y a quién van a traer? Si no, que nadie quiere. O sea, Azul probó, sí. Buscaron 8 operadores distintos, no quiso ir ninguno, porque ya se sabe que no hay, bueno, no hay de dónde sacar. Hay algunas inquietudes que no vienen de ahora, vienen de hace tiempo. Bueno, ahora el último pliego reformuló todo eso, porque había gente que decía que había que traer otras empresas a Tandil. La licitación fue pública, abierta, nacional, sí. Y el pliego no tenía costo. Hoy me llegó un pliego de la licitación del transporte público en Ramallo, 800.000 pesos vale. Bueno, acá era gratuito. Vos lo pedías por mail y te lo mandaban. De modo que no es por eso que no se presentaron. Y no se presentó nadie. No se presentó nadie. Que estaban. Claro, no se presentó nadie. Entonces no es un salto al vacío, pero bueno, habrá gente que quiera darlo. Pero eso es conocido. Sí, eso es conocido, claro, pero yo creo que nosotros llevamos 94 años. Dentro de 4 años vamos a cumplir 100 años prestando transporte público en Tandil. Somos de Tandil, le damos trabajo a la gente de Tandil. Nuestra recaudación, cuando existe algo que sobre, queda en Tandil. Y nos van a dejar de trabajo. Bueno, capaz que hay gente que lo piensa así, pero me parece cambió algo con... Bueno, sí, cambió un gobierno nacional, por ejemplo, pero cambió nada con menos, la SUBE. La SUBE fue puesta fuera de tiempo, ¿no? ¿Se perdieron los mejores años de la SUBE o no? No, porque la SUBE tuvo etapas. En la época del macrismo iba a venir, pero sin atributo, entonces no servía para nada, porque si vos no le das beneficio a la gente, lo único que va a ser un costo adicional. Hoy la SUBE se lleva, por ejemplo, en julio se llevó 21 millones de pesos por la comisión SUBE, que es mantenimiento y red de recarga, contra, no sé, 1 millón y pico que se hubiese llevado a Sumo, porque era el 1% de los boletos planos, que son más o menos 30% de lo que se vende. Entonces es un costo adicional. Ojo, para la gente, para un montón de gente es bueno. Para las empresas es un costo importante. Y bueno, ahora se están sacando de todos lados. Viste que esto en el AMBA, el multimodal, que dicen que ahora no lo va a pagar más el Estado Nacional y tampoco la provincia. ¿Qué es esto? Que tienen hace más o menos unos 10 años. Nosotros hace 50 años que lo tenemos porque es nuestro combinado, el combinado universal, hace 50 años. Y nosotros lo pagamos nosotros, el descuento del 50% en el segundo viaje. No tenemos ninguna compensación por eso. Sin embargo, en el AMBA se lo pagaba el Estado esa diferencia y así todo, dice Fusaro que en septiembre está en riesgo el transporte. Bueno, te imaginas en el interior. Ahora, si uno visualmente, te lo digo, observo líneas, hay líneas que trabajan, no quiero dar nombre ni nada, sí, no colores, ¿viste? Pero hay líneas que vos ves que está siempre un colectivo o lleno, o muy lleno, o semilleno, o sea, vos ves que hay líneas que trabajan. En general son muy parejas, son momentos del día, en el que pero hay
una gran parte del día que están absolutamente vacíos. De las 7 de la tarde para adelante no anda nadie en colectivo. Esta es la realidad, y más en invierno. Y los fines de semana ni hablar. Y los feriados ni hablar. Feriados, por ejemplo, nosotros que vamos, el último feriado que fuimos, que nosotros vamos, digo nosotros porque la línea que yo manejé durante 32 años, la amarilla, va el Cristo de la Sierra, llevó 2 personas en todo el día. No podés sostener un sistema de transporte un día feriado que es doble la jornada, con 2 pasajeros. Entonces eso es lo que nosotros le pedimos al Consejo Deliberante, que revisemos, que veamos los horarios en que la gente lo usa. En los que no lo usa generamos un costo adicional al sistema que después va sobre la tarifa, no queda otra. Ahora, todas esas cuestiones con los números en la mano, porque hay números ya en la mano, ¿no es cierto? Números. Son situaciones que se van planteando con números en la mano. Ya se lo han planteado al Consejo Deliberante, sí, pero no tienen resolución. Yo creo que en un momento los números que manejaba el Consejo Deliberante para mí tenían un error. Yo creo que volvemos al cálculo, un error para mí, porque no coincidían, estaban muy lejos de los números que manejamos nosotros, que también son del SUBE, que nos llegan todos los días a nosotros. Entonces yo creo que a lo mejor se tomaron decisiones en base a datos que no eran exactos. Para mí, es mi opinión. O sea, a lo mejor no es así. Coincide con lo que dijo el señor Bilbao en la conferencia de prensa. Sí, pero bueno, por eso queremos chequear y ver los datos, porque por ejemplo, hablan de caídas de pasajeros que nosotros no registramos. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Yo, escuchaba a una concejal decir, ya está probado que cuanto más aumenta el boleto, menos viaja la gente. Eso no es cierto, eso no es real. Mira, en el mes de julio, que el mes de julio tuvo 2 semanas de receso escolar. Claro. Bueno, bajó 6,5% la cantidad de pasajeros con 2 semanas prácticamente se mantuvo. Es decir, si vos me decís 6,5 con 2 semanas de los chicos no van a la escuela, que vos contás a todos los pasajeros, se mantuvo. Entonces no es cierto que el costo del boleto, porque en julio aumentó, no es cierto que el costo del boleto incidió, al contrario. Yo creo que si hubiera habido clases hubiéramos incluso hasta mantenido largamente lo que se hizo en junio. Entonces son datos que se tiran y a veces no tienen todo el respaldo o el rigor científico que necesita. Nosotros queremos discutir esos números, porque los números nuestros están finitos y sacados del SUBE. Nosotros tenemos unos programas que nos costaron bastante dinero, porque al principio el SUBE era una madeja de información que no se podía entender lo que te mandaban, ni lo que te pagaban, ni lo que te liquidaban, que podemos determinar absolutamente todo y en tiempo real. La cantidad de pasajeros, dónde subieron, cuánto pagaron, cuántos viajaron, a qué hora subió en tal colectivo. Sí, tenemos una información muy precisa. Y bueno, nos llama la atención esta distorsión de los números que no coinciden con los nuestros. Entonces es un poco lo que queremos discutir, a ver dónde están las diferencias. ¿Y de dónde? A ver, me estás comentando y diciendo que son del SUBE, lo que pasa que el Consejo Deliberante tiene unos números y ustedes tienen otros números. Sí. Y bueno, eso es lo que no... Es medio insólito. Es insólito y queremos ver dónde están las diferencias, porque entendemos que ahí hay algunos errores. Por lo menos nosotros lo entendemos así, queremos contrastar con nuestros números. Veremos si nos dan la reunión y tenemos la posibilidad de discutir dónde está la diferencia. No, la reunión le van a dar, creo que siempre le dan. Siempre, estoy seguro. La reunión le van a dar. Además, ahora después si se ponen de acuerdo o no es otro tema. Yo escuché al presidente de la Comisión de Transportes, Salceda, decir que el doctor Salceda que ellos están por el diálogo, no tienen ningún problema en recibir a la Cámara, y nosotros también queremos ir al diálogo, cambiar ideas y resolver los problemas de la mejor manera posible para la gente y para el sistema de transporte en general. ¿Esos subsidios que venían del orden nacional realmente se cortaron? Se cortaron a partir de diciembre, sí. Digamos, o sea, no diciembre fue el último mes que cobramos. Antes, o sea, no se rebajó nada que diga, bueno, cero. Vamos a mantener, o sea, cero. Cero. Fondo compensador, cero. Sí, total. ¿Qué es lo que va a pasar ahora con el multimodal en coso? Cero. El Estado Nacional no lo subsidia más, cero. De un día para el otro. Y bueno, esos 6 primeros meses fueron
de terror para nosotros. No teníamos cómo llegar a fin de mes, no podíamos pagar los sueldos, no podíamos comprar el combustible, la pasamos re mal. Y después de 6 meses, la provincia se da cuenta que se le empiezan a caer las líneas de la provincia y tiene que hacer algo. Y lo que hace es prácticamente retrotraer la situación, porque nosotros recibíamos 60 y pico % de CCP, que es el provincial, y 60 y pico % del fondo compensador. El fondo compensador lo dejamos de recibir de enero hasta junio. Y en junio la provincia pone 139 millones en Tandil contra 124 que recibíamos, 125. Prácticamente retrotrajo la situación al mes de finales de diciembre. Pero en el medio hubo una devaluación de 118, el gasoil pasó de 260 a 1000. No te quiero comentar lo que costaron o pasaron a valer las cubiertas, los repuestos, que muchos son importados. En fin, nos pasó de todo y no teníamos de dónde agarrarnos. En ese momento, al principio, la tarifa estaba muy baja, fue una lucha ir escalando, porque ahora tiene un valor más o menos razonable, pero al principio valía 300 y pico. Sí, de todas maneras... No teníamos cómo de dónde sacar recursos, ¿viste? Nos quedamos sin recursos. Esto nos pasó a todos, no a Tandil. Esto le pasó a todo el país, por eso cayeron líneas. Ahora mismo había un lío bárbaro. Del Plata, hicieron paro, hubo unos líos bárbaros. Pero bueno, ahí tienen la emergencia económica, ¿ves? Ahí el intendente toma muchas decisiones y son rápidas. Entonces resuelven más rápido. Acá va pasando el tiempo y el deterioro se va haciendo cada vez más grande. O sea que lo que en estos momentos ustedes, la premisa para el Consejo Deliberante de la Ciudad de Tandil es que declaren la emergencia económica en el transporte público. Y si no, que tomen las decisiones que nosotros creemos que deben tomar en respecto de me da risa. Te miro y ¿viste? Como me decís como no creo que sea posible. Pero bueno, que las tomen, o si no quieren tomar, o no les cuesta mucho ponerse de acuerdo, que deleguen algunos aspectos. Cuando uno dicta la emergencia económica, la tarifa la sigue decidiendo. Yo digo que la estarán estudiando más a fondo, porque hay una realidad. Si ya fue pedida hace un tiempo, ¿no? Sí. No sé en qué fecha. 2 meses. 2 meses por lo menos. ¿No? Sí. Bueno, si fue pedida y todavía no hay ningún tipo de respuesta, cuando la realidad me parece que urge una respuesta al respecto de todo, de todo lo que es el transporte público. Por ejemplo, yo siempre me extrañó, Daniel, una cuestión. El transporte público en Tandil no tiene un lugar en el municipio, llámale dirección de transporte público. No sé, planteado. Claro, no tiene una nada. oficina de transporte. Claro, una oficina de transporte. No hay. Alguien No hay. que tenga un contacto fluido directo Sí. y que conozca también lo metido, ¿no? Juan Bilbao se ofreció muchas veces a formar gente para esa oficina. 1 o 2 personas no se precisan más, Sí, no es que sea no una que mega mega estructura, estructura, lógico. pero que conozca el tema y que vaya haciendo a la vez que nosotros sus estudios de costo con los datos que tiene. Bueno, debo decirte, nunca perdóname, lo logramos. Debo decir una cuestión que, por ejemplo, la situación de los inquilinos está contemplada por el municipio. Uh-huh. O sea, la situación de las viviendas está contemplada, porque tiene una área que está cumpliendo muy bien la historia. Sí. Bueno, ni hablar lo que es la parte cuando tenés alguna problemática, que no te funciona un aparato, o hacer, que también lo tiene y funciona bárbaro. Sí. Ahora, es medio raro que durante 20 años de Lungui, 20 y pico de años, no haya una cuestión de transporte cuando este problema, diferente al de hoy, diferente al de hoy. Sí. Pero siempre hubo. Siempre hubo, sí. Diferencias entre los estudios de costo del IAPUCO y de nosotros. Hasta puede ser así como está la de mediación, ¿viste? Para estas problemáticas, tendría que ser un equilibrio entre Consejo Deliberante y Cámara de Transporte. Lo hemos propuesto varias veces y, como te decía, Juan se ha ofrecido a formar gente, claro, para que después poder hablar, como vos decís, el mismo lenguaje desde el punto de vista metodológico, ¿no? Porque ese es el gran problema.
Hacíamos dos, y por eso se enoja Juan, y a algunos les cuesta entenderlo, pero es así, la metodología no puede ser cualquiera, la metodología es la que determinó el Ministerio de Transporte de la Nación por un estudio que se hizo durante muchos años por la UBA, que determinó cuál es la forma de analizar los costos del transporte. Si vos utilizás otra metodología, no vas a llegar a los resultados que tenés que llegar, porque o no como el Diapuco, no contemplaba rentabilidad, no contemplaba ingresos brutos, no tenía mediciones, medía por cuadras, cuando la cuadra en Tandil no mide 100 metros, mide 129 metros, ya teníamos errores, entonces era imposible ponernos de acuerdo. Así todo con esos errores siempre le dio más que el estudio nuestro. Bueno, pero lo que nosotros queremos es eso, hablar el mismo lenguaje desde el punto de vista metodológico y de los estudios de costos. Sí. Eso es lo que dice Juan. Pero bueno, si no se apuran, Juan tiene 88 años, si no se apuran, no van a tener nadie que le pueda dar una mano con esto, porque esto era desinteresado. Claro, y de lo que yo escuché en esa conferencia de prensa hay una cuestión que, bueno, si hay algo que son ordenanzas, leyes, en este caso leyes, que están en desuso, por ejemplo, habría que ayornar, bueno, ya es los legisladores nacionales o en el mismo ámbito local se puede, digamos, equilibrar la historia, porque es como la ley orgánica de las municipalidades, es de mediados de los 50. Sí. Y está en vigencia, pero hay que cumplirla. No hay una ley orgánica de transporte. No. Entonces tenemos que usar la de la provincia. Bueno, son todas falencias que se podrían ir trabajando con buena voluntad, de a poco, como la oficina de transporte, como la ley orgánica de transporte. Lleva 20 años en el gobierno. No, bueno, yo no me quiero... No digo que nosotros lo hemos propuesto muchas veces. Después, política nosotros no hacemos, nunca nos metimos en política. Lo decide la política. Lo decide la política. Claro, nosotros al margen. Nosotros transporte. Yo de lo único que puedo hablar con algún grado de propiedad es de transporte. Si vos me hablás de política, no bueno, pero me sacás del tema porque y además no tendría importancia lo que yo diga políticamente. Perfecto, esa es una opinión que vos vertís. Pero yo te digo del otro lado, programa político, así como durante 20 años, o desde que está artículo 14, 24, hemos tenido notas, pasaron concejales, pasaron presidentes de lo que es la Comisión de Transporte. Sí. Siempre hubo diferencias terribles y se llegó a momentos, bueno, en un año se tomó un consejo deliberante. Sí, señor, sí, señor. Otro año había... No dejaron llegar a los concejales a votar. A votar, bueno. Sí, los pararon, bueno, anda a hacerlo hoy. No, pero el tema está que hubo cuestiones que el gobierno comunal tendría que haber absorbido como experiencia para decir, bueno, vamos a poner una área, vamos a hacer esto, vamos a mejorar la historia del contacto. Pero... Sí, yo creo que la política en general de Tandil debería haber aprendido de todas estas cosas. Yo me acuerdo cuando saltaban la valla y las sesiones se interrumpían. Debimos haber aprendido de todas esas cuestiones. Pero bueno, nosotros siempre hubo sesiones, perdón, voy a decir esto, hubo sesiones que no terminaron en un problema muy grande porque hubo gente que tuvo el raciocinio de frenar la historia, porque... Sí, pudo haber pasado cualquier cosa. Y bueno, por eso, pero esas son cuestiones que tiene que resolver la política. Nosotros podemos ayudar si nos piden ayuda, tampoco si no nos piden, como en el caso de Juan, que se ha ofrecido y no ha tenido eco. Incluso nosotros hemos presentado, yo en algún momento, no sé si te lo acerqué, pero te lo puedo acercar, lo que debería, una propuesta de organigrama para que estén todos relacionados los distintos ámbitos en relación al transporte. Incluso habíamos sugerido una oficina de transporte, incluso habíamos hablado de alguna persona como para iniciar que ya tenía conocimiento, pero no tuvimos suerte con eso, nunca pudimos avanzar con eso, ni pudo avanzar la política en Tandil con eso. Así que bueno, a lo mejor las crisis siempre son una oportunidad. A lo mejor hay una... Juan María, te hablo, alguien que alcancé a ver ahí, es muy largo para poder verlo por la situación que transmitimos. Hay unas preguntas, pero es muy largo, la verdad la pregunta, si no puedo trasladar la pregunta, pero bueno,
Hay inquietud, obviamente la gente tiene inquietud y los usuarios tendrán todas las inquietudes del mundo, pero yo creo que acá la Cámara de Transporte, el Consejo Deliberante, a ver, tendrán que empezar a delinear, porque lo que se hizo, que tardó su tiempo también, todo lo que fue el pliego. Sí. ¿Qué se puede usar ahora del pliego? Porque esto ha cambiado en unos meses. Ha cambiado. Se te diría que hasta cambió la forma de hacer transporte, porque desde esta nueva dirección nacional realmente hay que repensar todo el transporte, porque ese pliego estaba... el pliego 2 años, claro, ¿no? 3. Ese pliego estaba pensado para una situación en la cual el transporte tenía garantizados sus subsidios, su financiamiento y demás. Y hubo épocas muy buenas del transporte. Yo siempre recuerdo, nosotros cambiábamos 12 unidades por año, 0 kilómetros traíamos. Es más, hubo una línea que un año trajo 4 0 kilómetros en un año. Es decir, siempre se reinvertía y se mejoraba el transporte y llegó a ser muy bueno en la región, al punto que nos llamaron intendentes de otras localidades que tenían problemas con su transporte para preguntarnos y consultarnos y demás. Así que el transporte en Tandil creció muchísimo, se desarrolló muy bien, pero lamentablemente la realidad de hoy es... Pero a medida que esta realidad va, si no se buscan los acuerdos entre empresarios y Consejo Deliberante, es indudable que cada tiempo que pasa va en detrimento del usuario. Sí, claro. Bueno, vos decís de las unidades que no se pueden. Bueno, las unidades, ¿cuánto tiempo van a resistir? Claro, se envejece el parque automotor, ¿viste? Lo tenés que renovar. Las frecuencias ya dejan... Tenés que estirarlas porque los números empiezan a no cerrar. Y bueno, la verdad que es muy difícil la situación. Nosotros apuntamos a que esta coyuntura vaya siendo superada, que de alguna manera se recompongan los salarios, las jubilaciones, que la gente pueda usar más el transporte, que la inflación se pueda bajar y sostener en el tiempo, pero eso, como vos decís, es mediano plazo. En el mientras tanto, ¿qué hacemos en el mientras Daniel, tanto? Si yo te pregunto, bueno, está bien, el transporte, el boleto plano lo llevamos a 2.500 pesos. Estoy diciendo, no sé si una barbaridad porque es cuestión de tiempo. Es un poco alto, sí. Sí, pero todo es cuestión de tiempo acá, y el tiempo son 5 meses, no mucho. Bueno, pero vamos a suponer que te da una cifra, te aprueban una cifra astronómica. ¿Eso soluciona el tema? Depende qué tipo de acuerdo hagas respecto a la tarifa. 2.500 pesos es inaccesible para todo el mundo hoy. Por eso ahí está. No, vos tenés que ir gradualmente sosteniendo la inflación a la vez que se va recuperando la economía. Lo que pasa es que la economía no reacciona, la gente no se le recomponen los salarios, las jubilaciones tampoco se recomponen. Fíjate que estamos hablando que van a vetar, ¿cuánto es? ¿18.000 pesos? Sí, menos de 20. Menos de 20. Entonces, no podemos despegar, no podemos avanzar, porque esto funciona cuando la gente y la economía funciona. Cuando la economía no funciona, es como la gente trata de caminar todo lo que puede, de acortar, de achicar gastos de donde puede. Y lo más fácil, capaz una de las cosas más fáciles, es el transporte, porque si te levantás medio temprano, capaz que vas caminando hasta el centro, ¿viste? Entonces, dependemos de la situación económica. Influye en la actividad comercial. Mira, un día vino una persona a darnos una charla y nos dijo que había 2 cosas o 3 que eran fundamentales para que funcionara una ciudad o el mundo. La electricidad, el agua y el transporte, nos dijo. Imagínense un día sin electricidad, un día sin agua, un día sin transporte. Sí, la verdad que es así. Es así, es una rueda que hace girar a las demás, cumple una función social. Por eso nunca puede desaparecer, es una locura pensar en eso. A mí no me cabe en la cabeza. Y mirá que ando desde que era chiquito, de que era un niño arriba de los colectivos. Desde el niño ese que andaba en los colectivos. Arriba de los colectivos, ¿viste? Al hoy. Lo que ha pasado en estos últimos meses con el pasó. Tema, claro. No, inédito. Los agarró a todos. No, inédito. Por eso, algunos de mis padres llegaron en una reunión a quebrarse y decir que no veían la salida.
que esta vez no la veían. Mirá que pasamos el 2001, pasamos la pandemia, y llegaron a decir, yo esta vez no la veo, yo esta vez no salimos, ¿viste? Puede, yo sé que me vas a decir, no, pero en ninguna parte del mundo. Bueno, pero digo, si esta es la idea del gobierno actual, ¿puede existir un transporte público sin ningún tipo de subsidio? No, yo creo que no. Por más que vos me digas, no, pero el boleto va a ir... No, ese está subsidiado en Estados Unidos, ¿te imaginas? No existen... No existe, porque o sea, los costos del transporte imposible. son altísimos. Eso es lo que cuesta hacerles entender a algunos. Los costos en transporte son altísimos. Y si no los subsidias se vuelven inaccesibles, ¿viste? Para la gente. Lamentablemente está subsidiado en el mundo, no es una cuestión argentina esta. En España, en Francia, Pero en donde se te ocurra está subsidiado. Ver, por lo que uno está observando, por las noticias que hay, por los perfiles, a nivel nacional hablo, parecería ser que el déficit tiene que ser cero y no el equilibrio fiscal, que no lo juzgo si está bien o mal, el equilibrio fiscal. No, pero... el equilibrio fiscal es una cosa buena, el tema es cómo lo conseguís. Bueno. No a cualquier precio. Si vos para conseguir el equilibrio fiscal tenés que dejar 20 millones de argentinos afuera, ¿de qué te sirve? Porque no son números, son personas. Son personas que dejan de comer. Vos fijate que cae 17% el consumo de leche. Pero es más, porque la gente, los sectores medios y altos no dejan de consumir. Tienen un valor adquisitivo que... Entonces más del 17%. Ese es el promedio, pero las clases populares, las más vulnerables, tienen un consumo de leche muy menor. ¿Y eso qué va a generar en el futuro? Chicos con menor talla, con un cerebro más liviano, con un cerebro mucho más liviano, y con una generación que va a ser casi imposible de que tomen las riendas del país porque no va a haber materia gris, ¿viste? Y es irremediable eso. Te pregunto por último, digo, ante esta situación nacional, ya está, la situación nacional el gobierno la encara de esta manera. La situación provincial, ¿le han dado algún alivio al transporte público? Sí. Y desde lo municipal, más allá de que si está o no está la emergencia, que sería lo lógico, pero ¿qué puede hacer un municipio? Bueno, el municipio subsidia a la demanda, que es los estudiantes primarios, secundarios, terciarios, claro, viajan sin costo, pagan cero, eso lo paga el municipio. Son el mes de junio, porque no tomemos julio porque tuvo medio, fueron 90 millones de pesos para los estudiantes, para ese subsidio. Obviamente para eso es buenísimo. Ahora, desde el punto de vista del ingreso para las empresas no cambia nada, porque lo que pague el estudiante, lo pague el municipio, el ingreso es el mismo, más en un sector como el estudiantado, que va a seguir viajando, porque ir a la escuela, ir a la secundaria, y a la universidad tenés que ir. Claro. Pero digamos, el municipio subsidia la demanda, una cuestión muy fuerte. También subsidia a los jubilados. Los jubilados, por eso hay mucha gente que tiene cobertura. Cuando hablamos del valor del transporte, estamos hablando de un universo de gente muy pequeño. Los jubilados, que son 2.500, tienen 10 boletos gratis todos los meses, y a partir del boleto 11 pagan lo que sería el 50% del 80%. Es decir, la tarifa del jubilado vale el 80% de la plana y la mitad la paga el municipio. Y los 10 pasajes gratis también. Con lo cual los 2.500 jubilados tienen mucha accesibilidad. Pero, ¿cómo es el tema del jubilado? Yo te hablo que soy un jubilado, pero nunca... ¿Cómo es? ¿Cuáles son los trámites que tiene que hacer un jubilado? Y eso en el SUMO se hace. Eso ¿En el SUBE? En la SUBE, sí. En la que era el SUMO, la que era el SUMO. Claro. Bueno, sigue siendo porque el estacionamiento sigue estando. Sí. O sea, ahí se hacen todos los trámites. Es bueno decirle al jubilado que puede hacer esos trámites. Bueno, ese universo son 2.500. Los otros que te dije son 18.000. Claro, sí, lógico. Andás sumando cuántos son un montón. Sí. Y después tenés todo lo que es atributo social federal. Que son un montón. O sea, cuando sacás la cuenta, son muy pocos los que pagan el boleto plano. Sí, pero esos muy pocos están discriminados porque están pagando bueno, y bueno. altísima. Y bueno.
Pero en este caso, digamos, tienen cobertura todos los estudiantes, gran cobertura los jubilados, y todo lo que es atributo social federal paga el 45%, hoy 410 pesos. De Malvina también, claro, por ejemplo. Sí. Empleada doméstica, UH, plan potenciar, plan progresar, ahora, son 13 categorías. Y esos usuarios pagan 410 pesos el boleto. Claro, pero digo, nunca, ¿por qué siempre se aumenta el plano? ¿No puede haber un incremento de las otras situaciones y no del plano? Porque la verdad, la persona que paga el plano es la persona que sostiene el sistema, entonces. Es que casi el plano es casi testimonial, porque es para marcar el resto de las categorías. Mirá, yo te voy a dar un dato que te va a sorprender. Creo que ya te lo di en alguna otra charla. El último estudio que hizo el Sumo, antes de que viniera la SUBE, determinó que los que pagaban el boleto plano eran un universo, en ese momento eran 38.000. Muy bien. El 70% de esos 30.000 hacían un viaje cada 5 días, es decir, hacían 6 viajes al mes. El 70% de esos que pagaban el plano. Yo te pregunto, esa persona que viaja una vez cada 5 días, una vez por semana si querés, 6 viajes al mes, si vos le aumentás 100 pesos, ¿le cambia mucho el...? No creo. Bueno, porque son 600 pesos al mes, ¿te das cuenta? Y después tenés que desglosar las otras categorías. Entonces, viste, no es tan así de que cuando se habla del boleto plano, todo el mundo paga el boleto plano. Son muy pocos los que pagan el boleto plano. Y de los que pagan el boleto plano hay un sector muy importante que viaja muy poco. La gente puede estar diciendo, claro, pero en otras épocas las unidades de esto, las unidades del otro, sí, no se iba a estos barrios, me trataban mal arriba del colectivo, o los colectivos sucios. Eso fueron algunas historias que se plantearon siempre. Pero si vos andás en una calle de tierra es imposible, porque vos cuando abrís la puerta de atrás te entra una bocanada de tierra. Lo que las unidades han sido mucho mejor que las actuales. Nosotros hemos tenido parque con 4 o 5 años de promedio de antigüedad, nosotros renovábamos permanentemente. Eso es lo que también hay que poner en valor, porque nosotros no nos llevábamos la plata y comprábamos un camión, la poníamos en el transporte, siempre la pusimos en el transporte. Por eso te decía que renovábamos 12 colectivos por año. Todas las empresas renovaban 2 colectivos por año. Y en algunos casos se duplicó eso. Bueno, esa época dorada me temo que está muy lejos. Está muy lejos. Y no se vislumbra en lo inmediato, ¿viste? Nunca, como te decía, en política nada es para siempre. Entonces, nosotros apostamos que de alguna manera se puede ir revirtiendo la economía, se puede ir mejorando los sueldos, los salarios, pero es un proceso. Daniel, gracias por estar. Yo quiero una última pregunta. Es que jocosa casi, te diría. ¿Qué sabes de la SAPEM? La SAPEM. Quedó, ¿no? Ya está enterrada totalmente. Sí, ¿no? Por supuesto, sí, no existe más. Existe en Bahía Blanca. Hay una SAPEM en Bahía Blanca. En estos momentos, ¿hubiese servido sí, la SAPEM? Que hubiese servido, claro que hubiese servido, porque era un nexo ahí de ida y vuelta con el 51% del municipio y el 49% de la Cámara. Hubiera sido un ida y vuelta y podríamos haber analizado otro tipo de cuestiones, pero bueno. No se dio, quedó ahí. En el tiempo. Y llegamos a inscribirla, creo. Estuvimos a punto de inscribirla en jurídica, porque yo firmé un montón de papeles, pero nunca se llevó a la práctica, ¿no? Por eso te quería preguntar, en el hoy si estuviera la SAPEM. Creo que tenía un estatuto muy complicado. Sí. Demasiado complicado. Sí, bueno, porque casi que podíamos negociar hasta con Estados Unidos, mirá lo que te digo. Se podían hacer tantas cosas con ese objeto social que tenía que la verdad espantó a muchos. La línea amarilla igual a la luna. Sí, más o menos. Como en Marte iba a estar. Gracias, Daniel, por estar en Artículo 14. Un gusto, como siempre.